Bueno, ingenieros, muy buenos días de nuevo. Vamos a dar inicio entonces a la capacitación en principios básicos de pernado en bridas o uniones bridadas. Eh, en este momento me apoya mi compañero Julio César González. Él está pendiente del chat y de cualquier pregunta, inquietud o comentario que ustedes tengan. Por medio del chat lo podemos realizar. Los micrófonos de ustedes están apagados. Podemos también levantar la mano si tenemos alguna duda o inquietud en el momento que la tengan. Primero, quisiera recordarles algunos y comentarles a los que no lo tengan claro. Hightor es una empresa americana que está creada desde 1968 y nos enfocamos en dar soluciones a todo lo que tiene que ver con el empernado industrial. Somos un grupo muy grande de personal calificado y certificado a nivel mundial que damos el soporte y el apoyo en todas las operaciones de empernado en cada uno de nuestros clientes. En el caso de la refinería de Barranca Bermeja, yo soy la persona que atiende todas sus soluciones con respecto al empernado industrial. Estamos enfocados en dar soluciones innovadoras a la medida de sus necesidades. El objetivo no es vender una serie de herramientas de estantería para que ustedes la tengan allá, sino que podamos dar soluciones exactas a lo que ustedes tienen dentro de sus requerimientos, necesidades, problemas, inconvenientes en cada una de las operaciones de empernado. Y estamos enfocados en tres puntos principales. El primero y más importante de todos, el tema de seguridad. Nuestro objetivo es minimizar, mitigar o eliminar todos los riesgos involucrados o inherentes en una operación de empernado. Para eso tenemos pues una serie de soportes, ayudas y equipos que garantizan este objetivo. El segundo es el tema de velocidad, poder hacer estas tareas en el menor tiempo posible, eh, pues utilizando la menor cantidad de recursos y el menor tiempo de parada de cualquiera de las plantas. Y por último, el tema de precisión o calidad. Nuestro objetivo es que las tareas que se realicen con la calidad exigida por el procedimiento, el instructivo, el manual, dependiendo sea el requerimiento en cada una de las operaciones. Todos estamos certificados por ASME en el ensamble y ajuste de uniones bridadas presurizadas bajo la versión de la ASME PCC1, la versión 2013. Ya estamos pendientes de una actualización. Y un punto muy importante que quiero aquí recordarles. Nuestros equipos, muchos de ellos ya están en la central de herramientas de la refinería, tienen 12 meses de garantía, cero preguntas. Se daña, se rompe, nosotros lo cambiamos, lo arreglamos. Y hay una que es extensiva, que la quiero que la conozcan, y es que los housing, los cuerpos de las llaves modernas, las modelo Avanti, las modelo Steel, tienen 5 años de garantía de la misma manera, sin preguntas. El objetivo nuestro es que ustedes tengan la certeza, la tranquilidad y la confiabilidad de que los equipos van a estar siempre en operación y van a cumplir con los parámetros que ustedes requieren. Bueno, ya entrando en la tarea, vamos a hablar sobre las uniones bridadas o uniones presurizadas. El objetivo de una junta unión presurizada básicamente es que no genere fuga bajo ninguna condición o bajo toda condición, sin importar la presión de trabajo, sin importar las temperaturas o cambios bruscos de temperatura, sin importar el tipo de empaque, sin importar el producto, nunca nos debe dar fuga. Para eso tenemos que analizar una serie de variables en las uniones bridadas. El primero es que sea fácil de desarmar y rearmar, pues su objetivo es que nosotros podamos realizar mantenimientos, podamos realizar cambios de empaques, podamos realizar inspecciones, podamos realizar cambios de elementos críticos, podamos destapar y tapar cualquier tipo de elemento, podamos hacer cambios de dirección, bueno, y para ello necesitamos que este sistema sea fácil de desarmar y rearmar. Lo primero, dentro de las variables para que esto sea cierto, es que los pernos son interdependientes. Ustedes, como habrán podido observar, en una unión bridada, la mínima cantidad de pernos son 4. Y de ahí en adelante hasta, pues, dependiendo del equipo, gran cantidad de pernos, más de 60 en muchas oportunidades. Y cada uno de ellos depende de lo que le suceda al otro. Hay un término que nosotros tenemos que aclarar y es el término de la carga del perno, tornillo o espárrago. Más adelante vamos a ver un análisis sobre este término. Y este término es el que nos determina realmente, o esta carga es la que nos determina realmente el éxito al momento de hacer el cierre de una unión bridada.
El segundo es que casi siempre tienen un empaque, cuyo objetivo es básicamente dar el sello. Hay una serie de variables, los empaques, dependiendo del tipo de brida, dependiendo del producto, las temperaturas, la corrosión, bueno, una serie de condiciones que nos van a determinar los empaques. Con respecto al estudio de los empaques, puede ser una charla completa de varios días, es un estudio bastante largo. En este caso vamos a tocar apenas unos parámetros o partes importantes a tener en cuenta con nuestras bridas. El tercero es que por lo general, en un gran porcentaje, todas las configuraciones y tamaños están estandarizados. Están basados en normas, las diferentes normas que nos rigen en las operaciones que tenemos, las ANSI B31.2, ANSI B16.5, la ASME PCC1. Todas estas normas hacen que las uniones bridadas estén estandarizadas y tengamos unos parámetros ya definidos o predefinidos para poder realizar la operación sin mayores inconvenientes. Otro punto importante es la variabilidad en gases, líquidos, productos corrosivos, temperaturas, presiones. Hay una gran variedad de variables con respecto a esto y que en las uniones bridadas nos permiten poder trabajar con toda esa variabilidad sin generar los problemas de fuga y poder tener el desarme y rearme sin ningún inconveniente. Para ello, pues obviamente necesitamos una serie de procedimientos, una serie de instructivos, una serie de estándares, en algunos casos manuales, que debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestras operaciones de empernado. Vamos a ver un poquitico los elementos de una brida para analizar el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces tenemos básicamente tres elementos principales que son las bridas, cuyo objetivo es unir dos elementos, unir dos líneas, unir dos sistemas, tapar un equipo. Es el elemento o elementos más rígidos de toda la junta para que me permitan unir, tapar o unir, bueno, los dos elementos. El otro elemento, la otra parte importante, son los sujetadores. Nosotros hemos estado muy acostumbrados a hablar en las bridas de espárragos y nos concentramos mucho en los espárragos y cuáles son los tipos de espárragos y cómo debe estar el espárrago y qué condiciones debe tener el espárrago. Hoy en día, la normatividad me lleva a nombrarlos como sujetadores y los sujetadores ya son un conjunto de pernos, espárragos o tornillos, tuercas y arandelas. Cada uno de ellos está estandarizado también bajo normas. Así como los pernos están estandarizados bajo la ASTM A193 y las tuercas también están bajo norma y las conocemos y sabemos que deben estar estampados, que los espárragos son B7, B16, B7M, dependiendo sea el caso, B8, que las tuercas son H o 2H, las arandelas también deben estar bajo norma. En las ahora estamos incursionando en ese tema porque no hemos evidenciado todas las ventajas que nos dan las arandelas. Ahora más adelante vamos a ver un poquitico sobre ello porque al igual que el tema de los empaques y los pernos, esto es un análisis de un curso completo. Pero vamos a tocar algunas ventajas sobre las arandelas en uniones bridadas. El tercero es el tema de los empaques. Los empaques es el elemento que se puede deformar para poder dar sello. Se deforma dependiendo la unión bridada en la cual estemos. Hay empaques de diferentes tipos, como les digo, es un estudio muy largo, vamos a ver unos pocos. Me devuelvo un poquitico aquí. El comportamiento de los sujetadores. Para que los sujetadores cumplan con su función, que es mantener las bridas unidas o juntas, el espárrago debe funcionar como un resorte, es decir, debe ser elástico. Y al igual como el resorte, tiene obviamente su comportamiento, sus límites, que ya los vamos a analizar un poquitico más adelante. Todos los tres funcionan juntos como un sistema. Cada uno debe estar correcto para lograr el sellado y la falla de uno no puede ser suplida con otro. Sin embargo, hemos evidenciado a campo cuando se nos presenta una fuga, que lo primero que nos piden es vaya de más torque porque eso se quedó sin torque. Pero si la falla es en el empaque, está un espirometálico que ya esté desarmado o un empaque blando que ya esté roto, por más torque que se dé, no se va a corregir la falla. Y en ocasiones, por el contrario, se va a aumentar la fuga. Entonces, por favor, tener en cuenta que todos deben estar correctamente para poder lograr el sellado. Los tres tipos más comunes de caras hendidas en sistemas presurizados.
Entonces, el primero que tenemos es las bridas tipo FF o brida de cara completa, en donde el área de sello va a lo largo de toda la cara de la brida, el empaque va a lo largo de toda la cara de la brida. Se utilizan empaques blandos, desde papeles prensados, cauchos, siliconas, hasta algunos tipos de asbestos. Puntos importantes a tener en cuenta acá. El primero es que este tipo de empaques por lo general no vienen fabricados. Nosotros compramos el material en pliegos, son grandes porciones, y se arman a la medida que se necesita. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta los diámetros internos, los diámetros externos y la posición y diámetro de los orificios por donde van a pasar los espárragos. Cualquier variación en estos diámetros me va a generar problemas, ya sea de flujo o ya sea de fuga. Y el otro punto importante es que no podemos colocar cualquier tipo de empaque. Ah, que hay un papel prensado y encontré otro papel prensado muy similar y el mismo espesor, entonces coloquémoslo. No, señores. Hay que tener en cuenta las especificaciones de cada uno de los empaques. No podemos cambiarlas así porque sí, cualquier caucho, cualquier silicona. ¿Listo? Estas bridas son utilizadas en líneas de baja presión y baja temperatura. Muy utilizadas en este sector, en el tema de líneas contra incendio, y en otros sectores, como sector alimentos, tienen muchas más aplicaciones. El otro sistema son las bridas RF o bridas de cara realzada, en donde el área de sello es el área que está realzada en la brida. Y en esta área de sello encontramos unos círculos concéntricos maquinados a lo largo de la brida. Estos círculos concéntricos deben estar en perfectas condiciones, puesto que son los que me colaboran al sellado de la unión bridada. En estos círculos concéntricos se va a alojar el producto que trae el empaque en los espirales tipo V. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en el momento de realizar las operaciones de que esta zona esté en perfectas condiciones. Muchas veces las encontramos con óxido, hay veces con residuos del empaque anterior cuando estamos en mantenimientos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas zonas porque de ellas depende el éxito del sello de la brida, ¿de acuerdo? En este caso, los empaques son tipo espirometálicos, son empaques fabricados, la mayoría en metales, hay unos materiales diferentes de fabricación, pero hay que tener en cuenta un par de temas importantes. El primero es el color del empaque, perdón, el material del empaque. El material del empaque viene definido en muchos de los casos por el color del mismo. Y en este sector hemos usado mucho los colores amarillo, verde y azul. Esto significa que son empaques de acero inoxidable 304 o 316. El otro punto súper importante es el relleno del mismo. Como les decía, este relleno es el que queda en el área realzada. En este sector se trabaja mucho el relleno en grafito. Pero ¿cómo identificamos en un empaque ese relleno? Cuando uno llega a campo y le pregunta a la persona que está instalando el empaque que qué relleno tiene el empaque, lo primero que hacen es ir a mirar el estampe del empaque. Y en el estampe jamás dice cuál es el relleno que trae ese empaque. Esa información está dada por una marca que trae en el lateral del empaque, en 4 puntos del lateral del empaque, y es una rayita de un color determinado. En el caso del grafito es color gris. Hay otros rellenos de otros materiales que si no nos damos cuenta compramos e instalamos un empaque que no corresponde, nos puede generar correcciones en muy corto tiempo y nos puede generar fugas. Entonces esto es bien importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos realizando operaciones en campo. ¿Listo? Tercero, juntas tipo anillo. En este caso, esta área cóncava, en esta área, es donde se aloja el empaque para dar el sello. Tenemos empaques tipo anillo, que entre comillas son empaques rígidos, pero realmente son empaques que se deforman al momento de dar el sello. Si no se deformaran, pues simplemente no cumplían con su objetivo, ¿de acuerdo? Aquí es súper importante tener en cuenta que los empaques tipo anillo tienen diferentes formas, ovalados, octagonales, BX, hay 4 o 5 diferencias entre ellos y nunca vienen, o por lo general en las bridas no viene marcado cuál es el tipo de empaque que lleva, si es el ovalado, si es el octagonal, si es el BX. Entonces hay que tener mucha claridad sobre cuál es el empaque que va a llevar ahí. Bien. Este tipo de bridas, las RTJ, se utilizan mucho en líneas de alta presión, altas temperaturas. Y las RF, pues están en el medio entre las FF y las RTJ con una gran variedad de aplicaciones en diferentes tipos de productos, presiones, temperaturas, tamaños, en fin. ¿Listo? Bien. Ok. En el tema de los procedimientos hay que aclarar algo. El procedimiento instructivo estándar es un documento que pertenece a un sistema de gestión.
en el caso de Ecopetrol, tiene establecidos sus procedimientos de empernado, dependiendo si es mantenimiento, si es proyectos y dependiendo en ocasiones de las áreas en las cuales se está realizando la tarea dentro de Ecopetrol. Lo que nosotros voy a mostrar aquí en este momento, son unos parámetros que nos dan las normas. Y si ustedes se habrán dado cuenta, dentro del procedimiento, por allá hay una unidad en donde dice normatividad de referencia o documentos de referencia o documentos de soporte, y hay una serie de normas inscritas que fueron desde las cuales se extrajeron todos los parámetros para poder realizar el procedimiento. Vuelvo a nombrarlas algunas como la API 6B, la API 6A, la ASME PCC1, la ANSI B31.2, los Piping Class y otra serie de documentos dentro del mismo sistema de gestión, temas de seguridad, a los que se refiere el procedimiento. Entonces vamos a ver un poquitico lo que nos recomiendan las normas o lo que nos dicen las normas que debemos tener en cuenta en los procedimientos instructivos y en las operaciones de empernado en uniones bridadas. Primero, revisar, analizar, validar las superficies críticas en los pernos y en las bridas. Nosotros somos muy juiciosos cuando estamos en los proyectos nuevos de revisar que el área de sello de las bridas esté en buena condición. Si son nuevas, pues deberían estar en una buena condición, exceptuando que en el almacenamiento hayan tenido algún inconveniente o en el transporte algún golpe. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando estamos en mantenimiento? Que en ocasiones al retirar las bridas solamente vamos a hacer un cambio de empaque y no podemos ver el área de sello. Entonces ahí viene una recomendación muy importante y es que el empaque es una radiografía del estado de la brida. Cuando retiremos el empaque, debemos revisarlo sin moverlo para saber en qué punto está la falla o se evidencia una falla dentro de la brida y poder hacer un análisis en ese punto a ver cuál decisión se toma. Recuerden que por norma, en las bridas RF y RTJ, están determinados en qué zona y a qué profundidad se permiten las fallas en las bridas. Si supera o se cambia o cambia la posición dentro del área de sello o la profundidad mayor a lo determinado por la norma, pues la recomendación es cortar y volver a armar. Pero pues como sabemos, eso es un tema costoso, de tiempo, de decisiones, pero la información es muy valiosa para poder tomar esas decisiones si se va a hacer en esta parada, en ese momento, en ese mantenimiento o se deja futuro. Otro punto importante para analizar en las bridas es el área en donde la tuerca gira sobre la brida. Como nos hemos dado cuenta en los mantenimientos, a medida que la tuerca gira sobre la brida, que sería esta área, pero del otro lado de la brida, en esta zona, pero del otro lado, en esa zona la tuerca va dejando una huella y se va llevando material a medida que hacemos el mantenimiento y vuelve y se lleva material varias veces. Esto nos genera dos inconvenientes. El primero es que por normatividad nosotros debemos analizar que si esa profundidad de la huella es mayor a 1/8 de pulgada, pues debemos analizar si el espesor de la brida o la brida todavía nos garantiza la resistencia al trabajo que se le va o que se está realizando. El segundo es que dentro de los procedimientos nosotros tenemos algo que son las tablas de torque. Esas tablas de torque están calculadas bajo unos parámetros y uno de ellos es el coeficiente de fricción que existe entre la tuerca y el área y la brida y entre los hilos de la tuerca y los hilos del espárrago. Ese coeficiente de fricción está calculado cuando la brida está en perfectas condiciones y con un lubricante específico que ya más adelante vamos a analizar ese tema. Pero como hemos evidenciado, a medida que se hacen los mantenimientos, pues estas áreas ya no están en perfectas condiciones. Entonces ese coeficiente de fricción que está calculado en el documento ya no es real en el campo. Y más allá, no es real y no es igual entre los dos espacios de las bridas y entre los varios espacios de los orificios, porque cada huella es completamente diferente. Entonces, tendríamos que hacer un ejercicio de coeficiente de fricción para cada uno de los orificios de cada una de las bridas. Un poco complejo, un poco demorado y difícil de medir. Forma sencilla de corregirlo. Bueno, dos formas de corregirlo. Una es cambiar las bridas, costosa, compleja, y no lo vamos a hacer. La segunda es por medio del uso de las arandelas. Aquí es donde las arandelas empiezan a jugar un papel importante en nuestra operación de torqueo en bridas. Con las arandelas vamos a corregir ese problemita del coeficiente de fricción. No vamos a generar incrustación en la brida y no va a generar ninguno de estos inconvenientes. Ojo, las arandelas deben ser arandelas endurecidas bajo norma,
que en este caso es la ASTM F de Faro 436. Es la norma que nos rige para todo el tema de arandelas. Más adelante vamos a ver otras características interesantes de ellas. Siguiente, instalación del empaque. Aquí dos puntos importantes a tener en cuenta. Uno es el tema de seguridad, que nos dice que nunca deben haber manos entre las bridas, así sean tipo RTJ, así sean tipo RF, que hayan realce, no importa. Así tengamos abrebridas instalados, no importa. Jamás deben haber manos entre las dos bridas porque pues, nos genera un problema de atrapamiento o de riesgo de atrapamiento y aplastamiento. Entonces, para ello utilizamos una serie de ayudas, de nylons, destornilladores, palancas, lacitos, bueno, en fin, toda una serie de accesorios para que nos colaboren a colocar los empaques en posición. La segunda es que entre el área de sello de la brida y el empaque no debe haber ningún producto. Esto lo digo ¿por qué? Porque en ocasiones tenemos la costumbre de colocar grasa entre el empaque y el área de sello. A veces el argumento es que es para que sostenga el empaque para que no se caiga porque el empaque es muy pesado, sobre todo en los empaques tipo RTJ. Y en ocasiones me han llegado a decir que es que hay que colocarle grasa para que dé sello, porque si no se le coloca grasa no da sello. No hay nada más lejano de la realidad. Señores, no debe haber absolutamente nada entre el área de sello y el empaque. Debemos utilizar ayudas, herramientas, nylon, bueno, una serie de ayudas para que nos permitan colocar el empaque correctamente. Siguiente, alineación de las juntas. La norma es muy clara en decirnos que la junta debe estar alineada antes de empezar a torquear y que hay 4 parámetros de desalineación y que cada uno de los parámetros tiene un margen máximo permitido. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? Paralelismo, cuando tenemos un lado más abierto que otro. Desnivel, cuando hay una brida movida para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Traslape, cuando los orificios no son concéntricos, por algún motivo se viró. Y separación, cuando las bridas están muy lejanas la una de la otra. Cada uno de ellos tiene un parámetro que está establecido en las normas. Y la norma es muy clara en decir, si se superan estos parámetros, se debe cortar y volver a armar. Tema que en un mantenimiento, en una operación, en una parada, pues no es tan sencillo, puesto que esto nos genera unos costos, unos tiempos, unos cálculos nuevos. Entonces debemos tener en cuenta que estas alineaciones se deben corregir antes de empernar. ¿Qué hacemos en campo cuando, por ejemplo, no tiene paralelismo, hay un lado más abierto que otro? Simplemente tomamos los espárragos del lado donde está abierto y empezamos a darle torque hasta que eso cierre, cometiendo dos posibles errores. El primero es que sobreestiremos los espárragos por fuera de su límite elástico, los dejamos ahí instalados, ya no cumplen la función de mantener la junta en posición, o las juntas o las bridas unidas, y cuando esté en la operación se va a abrir la brida y vamos a tener fugas. El segundo es que no lo hacemos de manera controlada y en la parte donde está más cerrada podemos estar dañando o deformando de manera incorrecta el empaque. Y vamos a fallar también y nos va a generar fuga. Entonces, por lo tanto, es bien recomendable. Recomendable no, por norma lo dice. Alinear antes de empezar la operación del empernado y los pernos no son para alinear bridas. Así que debemos utilizar otras herramientas para esa operación. Siguiente. Lubricación. Como hablábamos hace un momento, en los procedimientos, en los instructivos nos dicen que los valores de torque están calculados dependiendo del lubricante que se utilice. Entonces uno va a campo y les pregunta, bueno, ¿y cuál es el torque? Ah, aquí está la tabla, muy bien, y la tabla me dice que esto lleva tantas libras-pie de torque, y listo, y aquí hay que lubricarlo, sí. Y le sacan la caneca de grasa roja multiusos para rodamientos. Y uno va y mira y dice, pero es que la lubricación, el valor de torque que usted está dando es para lubricarlo con molibdeno, grasa grafitada, anti-size, never size, no con ese tipo de grasas, que no funcionan para estas aplicaciones. Entonces, ese es el primer detalle que tenemos que tener claro, que lo que están tomando como valor de torque en el documento tiene un lubricante establecido, pues que ese lubricante realmente sea el que estén usando en la operación en campo. Y el segundo punto es qué secciones se deben lubricar. Y aquí es muy claro, el lubricante es para
controlar el coeficiente de fricción, para controlar la fricción entre las partes. Por lo tanto, las zonas donde hay fricción es donde se debe aplicar lubricante. Es decir, los hilos del espárrago donde va a girar la tuerca sobre la cual se va a dar el torque. Y la cara de la tuerca que va a girar sobre el flanche de la tuerca donde se va a dar el torque. ¿Qué significa esto? Que debemos solamente lubricar la parte del espárrago y la cara de la tuerca donde se va a colocar la llave para torquear. Es decir, si elegimos que este va a ser el lado donde vamos a colocar las llaves para torquear, por ese lado es que vamos a lubricar. Del otro lado no debe llevar lubricante. Tenemos por aquí una pregunta, vamos a ver. Ok, muy buena pregunta. El ingeniero John Velázquez nos pregunta, ¿hay lubricantes para frío y caliente? Sí, señor, sí hay unas diferencias de lubricantes, perdón, cierro acá, listo. Sí hay unas recomendaciones de lubricantes dependiendo las temperaturas de trabajo, dependiendo también el par galvánico, que hay que tenerlo muy en cuenta para tener claro el tema de corrosión del lubricante en el momento de trabajo. Si quiere, con muchísimo gusto, podemos analizarlo. Usted tiene mi correo, yo le puedo enviar información al respecto y podemos analizarlo con detalle cuáles aplicarían dependiendo de sus condiciones. ¿Listo? Bueno, continúo. Entonces, como les decía, se debe lubricar en la zona en donde vamos a realizar el torque, no en el otro lado. Estamos muy acostumbrados a llenar de lubricante todos los espárragos por todo lado y eso nos va a generar unos inconvenientes que ahorita vamos a ver cuáles son. Listo. Instalación del perno. Con respecto a la instalación del perno hay dos temas muy importantes. El primero, entre el orificio de la brida y el diámetro del perno hay una holgura que es de 1/8 de pulgada. Esta holgura me permite que el perno entre libremente. Eso significa, en palabras coloquiales en el campo, que entre como perno o como espárrago y no como puntilla. Para eso, ¿qué necesitamos? Que las bridas estén perfectamente alineadas y no empecemos a darle golpe a los pernos para que entren como puntillas y a dañar los hilos del mismo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema de la alineación para que entren completamente libres. El otro punto importante es cuántos hilos deben quedar por fuera de la tuerca después de finalizar la operación de torqueo. Aquí hay que dirigirnos a dos documentos principales. El primero es el procedimiento que tienen ustedes. En la mayoría de los procedimientos está establecido la cantidad de hilos que quedan por fuera de la tuerca y dice más o menos así, deben quedar entre 2 y 4 hilos sin superar media pulgada o debe quedar 1 y 3 hilos sin superar media pulgada. Más o menos es lo que dice. En algunos casos dicen que debe quedar la misma cantidad de hilos en ambos lados. Eso es lo que dicen los procedimientos. ¿Qué nos dicen las normas? Hoy en día, hace un par de años para acá, ya las normas nos vienen recomendando que deben quedar a ras, de que no deben sobresalir hilos por fuera de la tuerca. ¿Esto por qué se da? Resulta que la carga, que es la fuerza que hace el espárrago para mantener las bridas juntas, está alojada en el primer 70%. Uy, perdón, qué pena. Oprimí un botón que no era. Ya. Está alojada en el primer 70% de los hilos de la tuerca. El último 30% de los hilos de la tuerca son de seguridad, tienen cero carga. Por lo tanto, los hilos que sobresalgan de la tuerca en cualquiera de los dos lados, lo único que nos van a hacer es estorbo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando estamos haciendo mantenimientos y llegamos a hacer la tarea de desensamble, ¿qué encontramos en estos hilos que quedan por fuera? Óxido. ¿Qué nos pasa con ese óxido? Que debemos retirarlo para poder retirar la tuerca. Si no lo hacemos, esa tuerca no va a salir. ¿Qué hacen en algunas operaciones, campos o equipos para que no se genere óxido ahí? Los pintan. Bueno, vaya, retira una tuerca con pintura, tampoco va a salir. Entonces, ¿qué tenemos de problema? Pues que nos toca retirar toda la pintura con disolventes, con grata, y muchas veces nos sucede que no retiramos el óxido bien o no retiramos la pintura bien, y al momento de desensamble esa tuerca se demora, no sale, tenemos que hacer muchas maromas, y eso es tiempo en una operación.
Es por eso que las normas hoy en día, la API 6B, la ANSI B31.2, la ASME PCC1, nos recomiendan que deben quedar a ras. Tenemos otra pregunta por aquí, a ver qué nos dice. El ingeniero Henry Pacheco. ¿Cuál es el efecto de aplicar FELPROS a ambos extremos de los espárragos? Ah, ok, listo. Entonces, me vuelvo entonces un poquitico acá para contestar el tema. Ah, en esta imagen me queda perfecta. Resulta que nosotros estamos aplicando a todo el espárrago y a ambas tuercas. ¿Qué sucede cuando nosotros en una unión bridada torqueamos? Vamos a torquear por este lado, por el lado izquierdo de esta imagen. Si colocamos la llave por este lado, ¿qué nos sucede con esta tuerca? Por lo general se nos gira. ¿Y qué tenemos que hacer para sostenerla? Colocar una llave acá, por lo general la llave de golpe, esa llave se nos va a amarrar contra la otra tuerca y vamos a tener un problema, y es que cuando finaliza el torque, esta llave va a estar amarrada. Y para sacarla, ¿qué estamos haciendo? Golpe. Generamos problemas. Dos problemas puntuales acá. Uno es el tiempo, porque tenemos que esperar a que esta llave se amarre, y luego de que se amarre tenemos que sacarla a golpe, y eso es tiempo. Y dos, es el riesgo de atrapamiento acá, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué se nos genera? Porque la fricción que tenemos acá, el coeficiente de fricción que tenemos acá, cuando le aplicamos cualquiera de los lubricantes, pues es muy bajo. Mientras que si lo dejamos en seco o le ponemos una arandela, que ya vamos a ver esa aplicación muy interesante, pues la fricción se nos va a aumentar y se nos va a amarrar más rápidamente esta tuerca. Ese es el inconveniente en la operación cuando realizamos la aplicación de lubricantes en esta punta. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros requiriendo el lubricante? Vuelvo a insistir, en las zonas donde hay fricción, porque lo que necesitamos es controlar ese coeficiente de fricción. Y si yo en esta zona no hago ningún ajuste, sino simplemente va a estar sosteniendo el espárrago, no necesito controlar ninguna fricción en esa punta. ¿Listos? Bueno, como les digo, esto es un análisis, el tema de los lubricantes, cuál se debe utilizar, la mejor manera de usarlo. Ah, ese es otro punto, la manera de lubricar. Es una aplicación que cubra apenas las superficies. He visto en operaciones en donde cogen el espárrago y lo meten allá entre la caneca y sale lleno de lubricante, y eso lo único que hace es desperdicio. Por ejemplo, la aplicación de lubricantes tipo spray, que son muy interesantes. El análisis de los disulfuros de molibdeno, que también para el tema de temperatura y el tema de coeficiente nos ayudan muchísimo. Eso es un objetivo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros estamos realizando la operación de torqueo, giramos la tuerca, y a medida que giramos la tuerca vamos elongando, vamos estirando el espárrago, le vamos induciendo una tensión al espárrago. Él se comporta como un resorte. ¿Qué significa? Que al momento en que nosotros lo tensionamos, lo elongamos, él hace una fuerza en sentido contrario, que es la carga, que es la que nos permite que las bridas permanezcan juntas. Ellas van a hacer fuerza hacia afuera, para separarse, para poderse abrir, y este espárrago no se lo va a permitir. Para que el espárrago cumpla con esa función, él debe tener un comportamiento que se va a identificar en esta gráfica. Nosotros vamos a tener nuestros espárragos en esta zona, en la zona elástica. En esta zona vamos a estar jugando con nuestros espárragos para que cumplan con esta función. Y si ustedes observan en las tablas de sus procedimientos, en una parte, en la parte superior o inferior, dice que están calculados al 50, 52 o 60% del límite elástico del espárrago. Por normas, en uniones bridadas, la recomendación es que estén entre el 40 y el 70% del límite elástico. Entre este rango vamos a garantizar que la brida no fugue y que los espárragos no se dañen, no superen su límite de fluencia, su punto de fluencia o límite elástico, y puedan, primero, garantizar que nosotros vamos a tener las juntas unidas, y segundo, permitirnos reutilizar los espárragos
una gran cantidad de veces. En algunos casos nosotros utilizamos espárragos por años y se hacen operaciones de torqueo, retorqueo, destorqueo, absolutamente todos y las seguimos utilizando. Esto es gracias a que vamos a estirar el espárrago sin llevarlo ni siquiera cerca a su límite. Pero para lograr esto nosotros necesitamos equipos calibrados y que nos permitan graduar el valor de torque que le estamos dando. Si nosotros realizamos la operación con equipos no calibrados o con equipos que no nos permitan graduar el valor de torque, vamos a tener la posibilidad, el riesgo de que llevemos el espárrago por fuera del límite. ¿Esto qué significa? Cuando hacemos la tarea con llaves de golpe o con pistolas neumáticas de impacto, mal llamadas perras. En ese caso tenemos el riesgo de que nosotros lleguemos a el límite de fluencia o pasemos el punto de fluencia del espárrago. Con un agravante, que es que el espárrago va a quedar en la brida. Nosotros no vamos a poder identificar que el espárrago ya está en esta área, en el área plástica, y va a quedar dentro de la brida sin hacer ninguna tarea, porque no está haciendo fuerza para mantener las juntas cerradas. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya llega al límite último de tensión, al último esfuerzo, y el espárrago se parte, se dobla, se desarma, y ahí decimos, uy, se dañó el espárrago. Mentiras, hace mucho rato lo habíamos dañado, pero no nos habíamos dado cuenta. Y el riesgo grande es que esos espárragos queden en la brida instalados, nosotros creyendo que están bien, pero no están funcionando, y al momento de la operación empiezan los problemas por las fugas. Entonces recuerden que para poder mantener el espárrago en esta zona, requerimos, primero, tener en cuenta que los valores de torque de los procedimientos están calculados bajo esta condición, al 50, 60 o 55%, y segundo, que realicemos la tarea con equipos calibrados y equipos que se puedan graduar. ¿Listo? Ok. Entonces, hablábamos hace un momento de la carga, como les decía, es la fuerza que hace el espárrago para volver para mantenerse en su posición original. Esta fuerza, esta carga, nosotros no la podemos medir fácilmente en la operación. Tendríamos que tener celdas de carga en cada uno de los espárragos y eso es complejo y costoso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos trasladado en nuestros procedimientos y en nuestras tablas a una medida más sencilla que es el torque. Pero para que este valor de torque garantice que la carga en el espárrago es la requerida, debe seguirse un procedimiento, un paso a paso y unos parámetros a tener en cuenta que ya los vamos a analizar. Listo. Para lograr esta carga, entonces, nosotros tenemos dos opciones. La primera, que es el par torsional o torque, que es lo que hemos venido realizando, en donde giramos la tuerca a lo largo del espárrago para poderlo estirar. Y la segunda es el tensionamiento, que ya en algunas aplicaciones de la refinería se realiza, en donde no dependemos del giro de la tuerca para estirar el espárrago, sino que estiramos el espárrago directamente y luego sí giramos la tuerca para poder realizar la operación de tensionamiento. Les comento, señores, en la central de herramientas, ustedes tienen unos equipos que son las llaves modelo Steel de Hightorque. Con estas llaves se puede realizar torque o par torsional convencional y también se puede realizar el tensionamiento de los espárragos. Con las mismas llaves, las mismas bombas y el mismo sistema. Lo único que se requiere es analizar la aplicación y tener un accesorio especial para el tensionamiento, no es más. Pero la base del equipo ya la tiene. Métodos de apriete. En los procedimientos nos dicen que debe haber un método de apriete, un instructivo, un paso a paso y básicamente nos dicen dos cosas. La primera, o tres cosas. La primera que debemos hacer el apriete en una secuencia. Entonces nos marcan unas cruces, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente a medida que la brida es más grande. En esta secuencia lo que buscamos es que el siguiente espárrago a torquear esté lo más lejano posible del anterior, básicamente. Y luego nos dicen que debemos hacer el torqueo en pasos, en una secuencia. Y en esos pasos nos dicen que para el primer pase debemos torquear entre el 20 y el 40% del torque final a todos los tornillos. Ojo,
Este método de apriete es cuando lo hacemos con una sola llavecita. Una llavecita acá, luego la movemos acá, luego la movemos al 3 y así sucesivamente. En el segundo pase nos dice que lo debemos hacer al 50, 60 o 70% a todos los tornillos. Y el tercer pase nos dice que debe ser al 100% a todos los tornillos. Si ustedes hacen un ejercicio de conteo, cuántas veces hemos torqueado o cuántas veces hemos tocado los tornillos, pues simplemente son, en esta brida chiquitica, 8 por 3, 24 veces. Ahí nomás ya van 24 pases de torqueo. Y al final nos dicen que debemos hacer un paso de verificación. En algunos procedimientos está establecido que el paso de verificación debe ser en sentido de las manecillas del reloj. Punto. En algunos dice, paso de verificación al 100% del torque final, 2 vueltas en sentido de las manecillas del reloj. Punto. Listo. ¿Qué nos dice la norma? El paso de verificación se debe dar al 100% del torque final a todos los espárragos o tornillos hasta que ninguno gire. Si hemos hecho la tarea en campo, sabemos que cuando hacemos nuestra verificación en sentido de las manecillas del reloj y llegamos otra vez al 1, está suelto. En ocasiones hasta de coger con la mano. Pero ¿cómo así? ¿No se le dio el torque? Sí, el torque se le dio. Porque el equipo estaba con certificado de calibración, porque se puede graduar, porque sabemos utilizarlo. Y entonces, ¿qué pasó? Perdió carga. ¿Y por qué perdió carga? Porque se tocó el espárrago o los espárragos continuos en el primer paso. Apenas yo toco el espárrago 1 y toco el espárrago 5, el 1 pierde carga. Ya se empieza a aflojar, por decirlo de alguna manera. Entonces, que me traen adelante. ¿Qué debemos hacer en este caso? Bueno, una recomendación. Eso no está escrito en ningún procedimiento ni en ninguna norma. Es una recomendación de parte de nosotros. Es que el paso de verificación se realice en el mismo orden en que se torqueó la brida. Por tiempo es un poco más demorado, pero por efectividad es mejor. El resultado nos da que la pérdida de carga, sobre todo el primer espárrago, no es tan evidente como cuando se dan vueltas en manecillas del reloj. Si nosotros hiciéramos cumplir lo que nos dice la norma, que es el paso de verificación se debe dar a todos los tornillos hasta que ninguno gire, daríamos muchísimas vueltas, porque cada vez que vamos dando vueltas, ellos van perdiendo carga otra vez, pierden carga, pierde carga, y tocaría seguir dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Cosa que nos va a quitar muchísimo más tiempo, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar en el paso de verificación. Pero ¿cómo podemos mejorar los tiempos en esta operación? Entonces ahí empieza el tema de tiempos. Resulta que en la norma ASME PCC1 nos establece métodos de torqueo, métodos de empernada en bridas. Y el más eficiente de todos es el método de apriete simultáneo, en el cual requerimos mínimo 4 llaves con una sola fuente de poder. Otro punto importante, en la central de herramientas de la refinería ya están configurados los equipos para hacer esta tarea. Ya los tienen ustedes en estas condiciones para hacer esta tarea. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice la norma que vamos a mejorar? Menos pasos, ya vamos a ver por qué. Menos pernos tocados en el primer paso. Un cierre paralelo, pues vamos a torquear las 4 puntas de la cruz al mismo tiempo. Vamos a cerrar paralela a la brida. Un torque uniforme, porque la pérdida de carga va a ser muchísimo menor, ya que estamos torqueando los 4 puntos a la vez, y nos reduce un tiempo hasta en un 70%. ¿Esto por qué sucede? Resulta que la norma es clara en decir que si hacemos un torqueo simultáneo, en el primer pase vamos directamente al 50% solo a un tercio de los tornillos, no a todos, solo a un tercio de los tornillos al 50%. Y en el segundo pase vamos al 100% a todos los tornillos. Es un pase menos, son menos tornillos en el primer pase, eso que nos da tiempo, nos mejora muchísimo el tiempo de la operación. Entonces ya cubrimos un tema que se llama calidad. Aquí vamos a tener un cierre paralelo, una deformación mucho más controlada del empaque, no vamos a tener pellizcos en las puntas por algún problema de no controlar ese cierre, y vamos a tener mucha más eficiencia en la tarea. Por último, el paso de verificación, que no lo podemos obviar, pero con la gran ventaja de que como aquí no vamos de uno en uno, sino con 4 a la vez, la pérdida de carga es muchísimo menor. Entonces, este sistema de torque de apriete simultáneo, que ya está en algunos procedimientos de Ecopetrol, me va a permitir
calidad y eficiencia en la operación. Y eso está en la norma ASME PSC1. ¿Qué es lo único que me falta? Seguridad. Ya vamos a ver cómo la vamos a mejorar. ¿Cómo logramos esta tarea? Bueno, por medio de sistemas de torque. Uno de ellos es el sistema de torque hidráulico controlado de Hightorque, que ya ustedes lo conocen. Vamos a hacer un pequeño recorderis, en donde tenemos una bomba hidráulica, una fuente de poder o bomba hidráulica, que tiene un manómetro que debe tener su certificado de calibración vigente y que tiene un manifold para poder trabajar con una o hasta con 4 llaves a la vez. Es decir, que con esta bomba podemos realizar el torque convencional que venimos haciendo de uno en uno o el torque simultáneo para poder cerrar la brida con las ventajas que ya evidenciamos. ¿Listo? Una manguera que me lleva el hidráulico desde la bomba hasta los torquímetros hidráulicos o llaves hidráulicas, que son estas. Llaves tipo copa, llaves tipo cassette o inserto, que me permiten realizar la operación correctamente. Estas llaves deben estar con su certificado de calibración vigente. Este modelo Steel es el que ustedes tienen ya en la central de herramientas. Tienen varios tamaños en este modelo Steel y varias llaves para poder hacer la operación en simultáneo. ¿Perdón? Muy bien. Y la otra parte, uy, ¿qué pasó acá? ¿Dónde saltó? A ver. Listo. Y la otra parte son las tablas. Cuando yo dicto las capacitaciones certificadas de operadores en campo, yo soy muy insistente en que la persona que no sepa leer las tablas de torque, tanto las del fabricante de cada herramienta como las tablas de torque de los procedimientos instructivos o manuales, no debe realizar una operación de torqueo. ¿Por qué lo digo? Porque es que muchas veces en ocasiones sucede que uno llega y pregunta, ¿y qué torque le está dando a esa brida? Y lo primero que hacen es mirar el manómetro y dicen 6.000. ¿6.000 qué? 6.000 PSI. Eso no es un valor de torque, es un valor de presión y la gente no tiene claro eso. Entonces ahí estamos cometiendo muchísimos errores en la operación. Entonces ahí soy muy insistente cuando dicto las capacitaciones certificadas de la correcta lectura del procedimiento, del instructivo, del manual y de sus respectivas tablas de torque. El otro sistema que tenemos para realizar esta operación, perdón, me devuelvo un segundito, qué pena. Dentro de, aquí, devuelvas, acá, listo. Dentro de este sistema, nosotros ya estamos muy familiarizados con el uso de las bombas y las llaves. Y tenemos un procedimiento escrito en donde nos dice que debemos regular la presión de la bomba a tantas PSI para que según la llave que se conecte nos dé un valor de torque. Este es el sistema convencional de Hightorque que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, que hemos generado unas eficiencias hoy en día por temas de flujo. Y bueno, resulta que hoy en día lo que nos está pidiendo las operaciones es pasar a tecnologías 4G. Pues Hightorque ya nos presenta, no puede ser, otra vez se me devolvió, ¿esto qué está pasando? Listo. Hightorque ya nos presenta una fuente de poder o bomba hidráulica que me combina todo lo que ya tenemos dentro de las fuentes de poder convencionales que me garantizan mis valores de torque, mis presiones de trabajo, con programas, software de administración que me permiten administrar tareas o generar tareas, asignar usuarios, descargar la información, garantizar el valor de torque, porque ya no depende del control o la mano de un operador, sino que la misma bomba me va a decir en qué momento las 4 llaves van a estar o van a llegar al torque final y bajar toda esta información por medio de un software para poder tener el registro de todas las tareas de torqueo. Y esta bomba obviamente es compatible con todos los sistemas de llaves y mangueras que ya se tienen en la central de herramientas. ¿Qué tiene esta bomba? Una jaula protectora que me permite pues cuidarla y mantenerla y aún transportarla. Equipo con enfriador de aceite para poder trabajar en áreas como la de la refinería, que son áreas bastante fuertes en las temperaturas. Un control remoto digital de 15 pies por el cual yo puedo, vuelvo a insistir, asignar tareas, regular tareas, cambiar valores de torque, controlar el torque. Un adaptador completamente automático de las 4 herramientas. ¿Qué significa esto? Que yo ya no dependo del operador para que esté oprimiendo un botón y en cualquier momento se cansó y dijo, ya, el torque ya está. No,
sino que ya el equipo automáticamente me informa cuando las herramientas han llegado al valor de torque correcto o programado. Y adicional, tenemos una actualización de documentación. Significa que yo puedo pasar toda la información de mi operación de torqueo a un software y que yo por medio del software puedo programar tareas y pasarlas al control para que sean realizadas en campo. Este software administrador de empernado que también me va a permitir la operación de par torsional y ángulo. Nosotros también podemos por medio de estos sistemas ya de una manera automática programar tareas de par torsional y ángulo. Entonces, esta digamos es la nueva tecnología para poder llevar un paso más adelante todos los equipos que ya tenemos en la operación. El otro sistema de torque es el sistema neumático, que ustedes ya, algunos de ustedes lo conocen. Pistolas neumáticas de torque controlado. No son pistolas neumáticas de impacto. ¿Qué ventajas tienen estas pistolas? Primero, que me garantizan el torque en un más o menos un 5%, perdón, por medio de certificado de calibración vigente. Segundo, que puedo graduar el torque que yo requiero. Tercero, que no vibran. Cuarto, que no suenan. Estas pistolas trabajan en sistema convencional con el brazo de reacción como ya lo conocemos, o si lo queremos lo podemos trabajar en sistemas sin brazo de reacción, que ya vamos a ver por medio de qué elemento lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, el tema súper importante con estas pistolas neumáticas es el espacio. Nosotros requerimos un espacio importante para la operación de la pistola y adicional a este espacio que vemos aquí, requerimos un espacio para el brazo del operador, puesto que tiene que estar en línea con la pistola. Entonces tenemos que tener un espacio abierto, muy importante para poder operar con estos equipos. En cada una de sus operaciones podemos analizar la aplicación de las mismas. Y en este sistema también ya estábamos hablando de tecnologías 4G. Tenemos una pistola a baterías inalámbrica de torque controlado. Puedo graduar el torque, lo puedo garantizar porque tiene certificado de calibración y por medio del sistema que tenemos en esta pistola podemos asignar tareas, asignar usuarios, bajar la información, administrarla en un software, tener esa trazabilidad de cada una de las tareas de torque que estamos realizando en campo en nuestras operaciones. Entonces, estos son el siguiente paso en la tecnología que estamos nosotros presentando. Ok. Por último, vamos a ver un tema de seguridad, que es el que nos queda pendiente. En las operaciones de torqueo, hemos evidenciado que tenemos el riesgo de atrapamiento, ya que las llaves de torque deben sostenerse o aguantarse, como se dice en campo, sobre, en general o casi siempre, la tuerca del lado, en ocasiones sobre otros puntos u otros accesos. Esto me genera la posibilidad de atrapamiento en ese punto donde se está haciendo el apoyo. ¿De acuerdo? Y en ocasiones, en la tuerca de respaldo, que era lo que analizábamos hace un momento, también requiero poner una llave que me sostenga esa tuerca y también me va a generar posibilidad o riesgo de atrapamiento. Pues, señores, para eliminar al 100% este riesgo de atrapamiento y convertir la tarea de torqueo en una tarea completamente segura, lo podemos hacer con los mismos equipos que ustedes ya tienen en campo por medio del uso de arandelas. Con un juego de arandelas, nosotros eliminamos el punto de reacción, el brazo de reacción o el área de reacción de las llaves de torque y eliminamos el giro de la tuerca de respaldo, solamente con el uso de arandelas. Adicional de las otras ventajas que ya hemos hablado con el tema de las arandelas, estas arandelas me ayudan a mí, me garantizan y me dan el 100% de seguridad de que no voy a tener problemas de atrapamiento en mis operaciones de torqueo. Entonces, aquellas personas, con aquellos ingenieros que estén interesados, con el ingeniero José Luis, vamos a programar otra charla, otro curso, otra capacitación que tiene que ver solo con el tema de arandelas, para poder validar cuál es la normatividad que la rige, para poder validar cuáles son las aplicaciones y cómo se deberían usar y todo lo que hemos hablado anteriormente. Señores, muchísimas gracias por su participación. Quedo atento a cualquier duda, pregunta, inquietud. Vamos a